Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Mi nombre es Azucena Capulín y hoy no estoy recibiendo a nadie, mejor dicho, me están recibiendo y quiero agradecer el recibimiento que me hacen en esta casa de nuestra invitada. Voy a leerles un poquito de su gran trayectoria para que ustedes la vayan conociendo. Ella nos cuenta que todo comenzó hace 25 años. Los cuentos la escogieron para que su voz los contara. Y como dicen los abuelos, la palabra está con rosquis. Sus historias han hecho sonreír a más de 150,000 personas. Egresada de la Universidad Latinoamericana de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas. Los cuentos la han llevado a distintos festivales. En Sudamérica, en Barquisimeto, Venezuela, Colombia, en Asia, en la aldea tibetana de los niños refugiados de Dharamsala, espero estar pronunciando bien, en India, en la Asociación de Mujeres Tibetanas y en diferentes concilios de las abuelas sabias del mundo. En Nepal, en orfanatos patrocinados por España o en Lima, Perú. En el año 2015 participó en el Foro Internacional de Narradores de Cuentos de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, representando a México como narradora de historias, y ese mismo año sus historias se escucharon en la comunidad hispana de Graz, Austria, con su clásico concierto de cuentos de Día de Muertos. En su país natal, ha narrado historias en escuelas, teatros, casas de cultura, empresas privadas, bibliotecas, fundaciones, plazas públicas o a la orilla del mar. Últimamente su trabajo ha sido patrocinado por empresas nacionales e internacionales. Fue miembro fundador de Compañía Se Cuenta, contadores públicos de cuentos, en la Ciudad de México, misma que viajó con el cuento móvil durante muchos años contando cuentos. Capacitó en el arte de contar a oficiales de policía de la Unidad de Seguridad Escolar de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal como parte de su responsabilidad social. Participó como narradora oral en el proyecto Manos Manchadas de Pintura, que está a cargo del pintor Emiliano Gironella, espero también estar pronunciándolo bien, con el objetivo de contar historias a los niños que perdieron a sus padres oficiales de Policía Federal en el cumplimiento de su deber. Su formación profesional como narradora de cuentos la realizó en la Escuela Internacional de Narración Oral Emerson College, en Inglaterra. Recientemente terminó una certificación en narración oral transpersonal denominada El arte de la narración oral y la elocuencia del cuerpo, con la maestra Nancy Melón en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Dirige actualmente la Escuela de Narración Oral México para formar narradores de historias con un enfoque humanista. Y en abril de 2018 obtuvo el premio como narradora de historias que otorga Sharjah Institute for Heritage de Sharjah International Award for Cultural Heritage por su trayectoria profesional. Actualmente trabaja en varios proyectos de transformación en varias comunidades a través de la narración oral en Grupo México. Los cuentos, nos dice ella, son como las nubes. Nunca terminan de sorprendernos. Pues recibamos con un aplauso y con muchísimo gusto, muchísimas gracias a nuestra querida Rosa María Durán. Adelante, adelante, adelante. Ahora sí, Gracias, estás en tu casa. Muchas gracias por venir a esta casa, que es tu casa.
que en mi casa es su casa, como dicen, y Muchísimas sí es gracias. cierto. Bienvenida a este lugar, a este espacio que es mi estudio, donde hago mil cosas con los cuentos y bueno, me la paso muy bien. Pues muchísimas Gracias. gracias por recibirnos, muchísimas gracias por compartir este tiempo para conocerte más, para conocer acerca de tu trayectoria en la narración oral, de tu quehacer y de lo que estás próxima a hacer. Bien, padrísimo. Pues vamos a comenzar. Bien, Cuéntanos, adelante. ahora sí que cuéntanos, cómo iniciaste, pero desde tu infancia me gustaría o nos gustaría conocer, saber si hubo alguien en tu infancia que te contaba cuentos y a partir de ahí te enamoraste, te interesaste, aunque tal vez no lo conocieras como la narración oral, no lo sé, o tenías esa necesidad platicona que a veces algunos tenemos. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la red de Narradoras México, gracias a todas nuestras queridas compañeras, colegas y a todas las personas que nos van a ver, que nos van a estar prestando sus ojitos y todo su cuerpo y todo su ser para tener este momento lindo y de intercambio de experiencias y todo. Pues mira, yo considero que desde chiquita, mi papi era una persona muy, muy simpática, era muy juguetón, cantaba, declamaba y nos contaba unas cosas increíbles. Entonces, generalmente las noches, fíjate, era tan interesante lo que a él le gustaba, que hacía muchos años él comprabas de cuenta las grabadoras en donde te grababas tu voz y él grababa cosas y nosotros allá alrededor de él escuchando sus historias. Y una de las historias que más me gustan de él es que cuando él era chiquito, te estoy hablando de mi papá murió casi de 80 años, hace 10 casi, entonces estaba chiquito, su maestro era el maestro Carlos Pellicer. En una de esas escuelas, en la secundaria o en la primaria, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era su maestro, era el maestro Carlos Pellicer. Entonces, el día antes de porque era un domingo, entonces mi abuelita tenía unas tortillerías de aplastón, que así se decían. Entonces, en medio estaba el comal y en las tardes aceitaban la máquina y tenía unas palancas. Entonces, antes de aceitarlas, llegaba el merolico a la tortillería de mi abuela y todos los niños ya sabían que les iban a contar algo padre. Entonces llegaban todos los niños del barrio, se sentaban ahí y él les contaba una historia, por ejemplo. Y me dijo, papi, ¿y qué historia te contaba? Decía, hijita, pues nada más me acuerdo. No me estés llorando, dime la neta, por favor, porque si no me vas a tener así, ¿no? Y dice, mira, yo me acuerdo de algo que decía el merolico, decía, ollín, ollón, hijo del gran oidor. Y todos así. Y nosotros, ¿y luego? ¿Qué pasó luego? Nos cortaba la onda y seguía con otra cosa, porque no se acordaba de lo que seguía. Pero bueno, imagínate, estaba bien chiquito. Dice, es que, mijita, te quiero decir eso porque me parece que es algo muy bonito, pero no me acuerdo qué sigue. Pero bueno, nos contaba muchas cosas padres. La verdad es que mi papi tenía esa gran habilidad de ser un gran narrador natural, exageraba, te contaba chistes. Y luego cuando había fiestas en la casa, decía, a ver, cuidadito y me desdigan, ¿eh? Porque se la van a ver, se les doy a esos, van a ver. Entonces, cuando estabas escuchando sus anécdotas, nosotros nos quedamos, sí, es cierto, ¿no? Así no era, ¿no? Así no era, ¿no? Entonces, total, así nos hacía mucho mi papi, ¿no? Y bueno, a mí siempre me gustó el teatro, por ejemplo, y me gustaba mucho leer las obras trágicas de Shakespeare, ¿no? En fin, en la casa era esa forma de relacionarte con la palabra. Mi papá fue un autodidacta, él no había montones de enciclopedias y cosas de ese tipo, él se ilustraba solito, ¿no? No éramos mi papá no estudió en la universidad, por supuesto, fue un hombre muy lindo, la verdad. Yo de ahí me vino, yo creo, la onda de la narración, de la cuentería, del ser cuenterita desde chiquita, ¿no? Y sí, la verdad, fui muy cuenterita desde chiquita. Siempre yo tenía a mis compañeros en la escuela muertos de la risa, actuaba los cuentos. Tenía un maestro de geografía que 5 minutos antes de terminar la clase nos contaba chistes, entonces luego nosotros contábamos los chistes después.
y luego me regreso un poquito. En cuarto de primaria, mi maestra de cuarto de primaria, 10 minutos, 15 minutos antes de terminar la clase, cerrábamos los libros y nos llevaba por las aventuras de África con todos los niños de cuarto. Ay, era una cosa, todos los días nos contaba una historia diferente. Entonces yo me fasciné desde chiquita, la verdad me gustó mucho esto desde chiquita. Y luego me perdí, porque me casé después de muchos años. Me casé y me perdí. Y se perdió mi alma, se perdió mi corazón en esa vorágine, ¿no? De quererte casar y de querer... Pero bueno, ya, sucedió y ya. Y después me divorcié y entonces empecé a encontrarme otra vez. Y empecé a ver cómo estaba la cosa y demás. Y hasta que un día pues, llegué con los cuentos y dije, de aquí soy, ¿no? De aquí soy. Mi primera maestra fue la maestra Geo, que me duró muy poquito porque ella se murió de cáncer de pulmón. Muy rápidamente, se fue muy rápidamente. Y bueno, empecé y encontré Santa Catarina, encontré a Betty Falero, ¿no? Encontré el rollo de los narradores y demás, y aquí, en ese fulano, ¿no? Y que no sé qué, que Garzón, que no sé quién, y que fulana de tal, y yo dije, a ver, ¿cómo está la onda, no? Y entonces me metí para ver cómo estaba el rollo, pero como yo vengo de una onda privada completamente, o sea, yo no tenía nada que ver, yo trabajaba con mi papá en sus empresas y demás, pero esta era mi pasión. Y de hecho, yo estudié, te digo, comunicación y pues me encantaba platicar, me encantaba hacer cosas así. Y bueno, ¿cómo me encontré realmente con los cuentos? Ese fue una embarradita. Yo creo que esa fue una embarradita porque yo decía, sí está padre esto, pero yo sentía que algo estaba perdido, no sé por qué. Y bueno, hasta ahí me quiero quedar, no sé, ¿quieres que siga yo contando? ¿Qué bueno, justo creo que ibas ya también a algo que me llama mucho la atención, porque yo recuerdo haber escuchado de ti hace ya muchísimo tiempo y escuché que habías estudiado esto de la narración oral en las Europas. Pues fíjate que esa es otra cosa. Fíjate, yo creo que cuando uno se da cuenta que la vida es mágica con uno mismo, dices, oye, no inventes, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo se dio eso? Yo me acuerdo que, bueno, como te comentaba hace rato, vamos a comentarlo así, ahora sí, aquí en la cámara, ¿no? Así que hubo un festival hace muchísimos años, en el 99, en la Casa de Cultura, Juan Rulfo, que estaba mi amigo César Ureña, se coordinó todo un festival padrísimo y todo el mundo fue al festival. Y en un momento determinado, en una presentación, contó Mera Reyes. Y Mera Reyes iba con un flautista y ella cantó divino y contó un cuento hermoso. Y entonces yo me quedé así fascinada, después de haber escuchado un montón de gente, ¿no? Y entonces yo fui la única que fui a preguntarle, y digo, oye, qué bonito contaste y cantaste, y ese flautista. Yo estaba pero verdaderamente conmocionada. Y entonces me dice, pues sí, es que yo me fui a estudiar a Inglaterra. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que Inglaterra? ¿Qué es eso de Inglaterra? A ver, platícame. Ella vive en Satélite y este festival fue aquí en el sur. Okay. O sea que si no lo hubiera conocido yo en ese momento, pues jamás hubiera sabido de que existía una escuela para narradores de cuentos en Inglaterra. Al otro día me llegó el último flyer que tenía un sol divino, en donde decía el craft de narradores de cuentos, o sea, cómo el desmenuzar, la herramienta, la disciplina de contar una historia, cómo la vas a contar, qué tienes que tomar en consideración, y para esto fueron 6 meses de entrenamiento, desde la mañana hasta la tarde, en una cosa que se llamó la escalera hacia la luna, que íbamos viendo desde una anécdota personal, y era como una escalera hacia realmente hasta la luna, y la significación de esto era que los primeros peldaños es la vida, tu vida personal. Después viene la vida de las personas que conoces, las grandes. Luego la vida de la gente que ya murió. Y así va subiendo entre los cuentos de fábulas, de enseñanza de animales, y luego vienen cuentos de leyendas, y luego vienen cuentos de tricksters, o sea, que era como el coyote y el conejo, como Anansi, la araña, ¿no? Esos cuentos en donde son de los mitos de los pueblos indígenas y de todo el mundo, y luego vienen los cuentos de héroes, y luego vienen los cuentos de hadas, hasta que vienen los mitos de la creación. Entonces es donde la imaginación la tienes así. Y ya construiste
todos unos peldaños para llegar a contar esas grandes historias. Y bueno, para hacer eso, pues tuve que aprender. Tuve que aprender desde cómo se cuenta una anécdota, de qué pasa cuando estás contando la anécdota, de qué pasa cuando vas moviendo y abriendo la imaginación, porque para mí la imaginación tiene peldaños. O sea, no es lo mismo estar platicando, ahorita que estamos platicando yo, a que ya empezar a platicar ya con los cuentos de hadas, por ejemplo, con un mito de la creación. En fin, ya ahí ya supuestamente ya preparaste las cosas y entonces ya saltas hacia una gran imaginación. Y ahora yo lo que veo y lo que siento que para mí es la gran abuela imaginación. Que ya hablaremos después un poquito de ella. Esa es otra cosa que también nos vas a contar, pero me quiero regresar, o bueno, quiero retomar esta parte para conocer un poquito más acerca de esa escuela, porque empezar a narrar desde tu anécdota, desde una historia de tu vida o a partir de tus historias de vida, me da la impresión de que es empezar a aprender a contar desde nuestro corazón. ¿Irá por ahí? ¿Es un método, una metodología? ¿Cómo esta escuela donde estuviste, cómo la tiene catalogada? Bueno, mira, eso es la filosofía, eso es importante, hablar de la filosofía de donde estudia uno. La filosofía es una filosofía que viene de la educación Waldorf. La educación Waldorf es una escuela en donde el niño está inmerso en la naturalidad de los tiempos y del ritmo de la vida. Y los narradores que somos con esta escuela tenemos esa formación, si tú quieres, ¿no? En donde, según la edad, según la etapa en donde van los niños, les vas contando de distintas historias, ¿no? Y les vas contando desde un lugar no tan emotivo. Okay. Yo tuve ese pequeño problema porque yo soy muy emotiva, soy rojo, amarillo, ¿no? Porque el temperamento de la nación mexicana es así. El temperamento de los europeos es más azul, ¿no? Azul con un poquito de rojo, una cosa así. Entonces era difícil ser más neutro, ¿no? En tu gesto, ser más neutro, no ser tan expresivo, ¿no? Porque también eso cuenta, para ellos es muy importante, ¿no? Sobre todo para las maestras con esta filosofía y con esta formación. Nos pueden contar un cuento de hadas, pero sin echarle mucha crema a los ojos, ¿no? No, nada, tranquilo, así, porque lo que les asusta a los niños es la emotividad, es la emoción con que les dicen, ¿no? Si les cuentas un hecho que es un cuento para niños, por ejemplo, un cuento de hadas a los 12 años, 13 años, porque así van tipificados, ¿no? No les avientas así toda la caballería tan fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, vas como aceitándolos, vas como cuidándolos y vas escogiendo las historias en donde los niños empiezan a descubrir de manera natural las cosas, ¿no? Y entonces, uno como narradora, pues empiezas a descubrirte también. Yo me empecé a descubrir cómo estaba yo, cómo narraba yo, qué me dolía, qué me hacía sentir escalofríos. Me empecé a conocer como ser humano. Eso fue para mí lo más impresionante, porque yo decía, ¿por qué lloro con esta historia? ¿Qué me está pasando, no? Me empecé a preguntar cosas que no me preguntaba antes, ¿no? Y la retroalimentación era una retroalimentación muy, muy clara, muy concisa, porque se habla de la energía de los temperamentos. Me voy a meter ahorita un poquito al método, sí. Porque creo yo que es una forma muy clara de saber qué está pasando con el narrador y con la narración. Uno tiene que entender y que saber y que comprender cómo son los personajes de tus cuentos. Por ejemplo, si hay amarillos, si hay rojos, si hay verdes. ¿Pero por qué? Porque ya tienes el conocimiento de que el temperamento verde es el que contiene la historia, es el que donde hay más agua, ¿no? Hay más tranquilidad para contar, ¿no? El amarillo es así, como... Y entonces, fíjate, inclusive las manos son como alitas, y tus pies igual, se mueven los dedos, ¿no? O, por ejemplo, el rojo es así entonces, fíjate que empiezas a decir un poquito, no tan así, es que tú, fíjate, no es grito, es más como de energía, más de energía hacia adelante, ¿no? Más de ser propositivo,
En fin, tiene su forma y es uno de los métodos más padres que a mí me ha servido mucho, porque entonces cuando yo estoy coachando ya a algún narrador, narradora, y que ya sabe cómo es esto, no es que me guste o no tu cuento, no, simplemente es que decir, hay mucho amarillo, te estás riendo demasiado o estás, entonces hay que bajarle un poquito al tono amarillo y hay que ponerle un poquito más de verde, porque no estás haciendo pausas. Y, por ejemplo, otra cosa que era muy importante es dónde se crean las imágenes, dónde está la mirada del asombro. Cuando yo digo eso, ¿cómo que la mirada del asombro? Claro que hay una forma y una manera de mirar el asombro en donde se abre la historia, por ejemplo, la historia de hadas, de cuento de hadas, tu mirada está arriba del horizonte. ¿Ves? Okay. Entonces ahí es donde viene la maravilla de las cosas. Le surge la maravilla. O sea, a mí me enseñaron eso. Me enseñaron dónde poner los ojos, dónde acompañar mi mirada hacia esa montaña hermosa y cerrar la boca, porque ya se terminó ahí. Y volver a mirar al público y bajar la mano y decir, o sin la mano decir, volver con los ojos, decir, ahí está mi personaje, y los ojos lo acompañan. O sea, el lenguaje corporal, el lenguaje de la mirada, el lenguaje de la energía, de los colores, el lenguaje de cómo voy a hablar, si es más rápido, si es más lento. ¿Por qué? Porque así habla el temperamento azul, así habla el temperamento rojo, así habla el temperamento verde, ¿no? Entonces, es muy bonito porque tú ves, con el método, ves qué está pasando en el narrador. Y el narrador se da cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate, hacemos un ejercicio muy bonito que es, porque estás hablando en amarillo, pero si realmente hablas en amarillo, sacas el amarillo, pero si no, pues sacas un rojo, o no sacas nada, ¿no? Un cuadrito que tengo ahí no, así de. Entonces te das cuenta que estás en rojo, y entonces la gente se empieza a hacer así hacia atrás, 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 porque estás en rojo, y pierdes al público. Bueno, hasta ahí. Me emociona eso porque está padre. Pero, bueno, por todo lo que nos cuentas, es justo que se vea todo orgánico, que no sea una mirada porque nada más me dijeron que hacia el horizonte y ahí está, sino porque en el horizonte surge o pasa algo, ¿no? O un movimiento donde no se va a ver como una coreografía, ¿no? Todo plástico, todo, sí, 3 a la derecha, 2 a la izquierda, sonríes, sino todo va siendo orgánico, con el cuerpo, tu cuerpo, tu narración, el cuento, lo que tú decías, la voz, el mensaje mismo. Exacto. Y el público. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí es algo bien controversial y bien padre, porque cuando yo empecé a contar cuentos, yo era la protagonista. Por favor, yo soy, ahí vengo a contarles un cuento, caramba, ¿no? Véanme a mí, apláudanme a mí. Pero luego decías, hay algo que se perdió, porque yo no sabía dónde poner los ojos, no sabía nada realmente. Y entonces, en la trayectoria de la vida, de mi vida, aparte de encontrar los cuentos, y los cuentos me encontraron a mí, encontrar el método y hacer cosas increíbles que me encanta hacer con los cuentos. Con esto, también me di cuenta de que yo tenía que crecer como ser humano. También tenía que enfrentarme a mi verdadera voz, a mi verdadera energía, a mi verdadero corazón, y a no tenerle miedo al silencio, por ejemplo, que yo creo que es una de las cosas más graves y más grandes que nos sucede a nosotros, que tenemos miedo al silencio del cuento, ¿no? Entonces, mientras más rápido terminemos, mejor, ¿no? Y no, aquí es sostener el silencio, ¿no? Pero saber dónde vas a mirar cuando haces una pausa, ¿no? No que la gente se siente intimidada, no, ¿verdad? Porque es cuando estás hablando de las cualidades del personaje, pues estás hablando de las personas, y cuando estás hablando de las emociones, pues ya estás en otro lugar. Entonces, ahí juegas un poquito, ¿no? Para que no sea tan fuerte al público, por ejemplo, ¿no?
y que dé esa oportunidad de crear la imagen, porque también eso es algo fundamental. Yo digo, pues la princesa tomó su caballo y galopó hacia el horizonte, hacia la montaña sagrada, hasta allá, hasta la montaña sagrada, ¿no? Y guarda silencio y la gente ya te acompañó a la montaña sagrada, pero si no, entonces se fue a la montaña sagrada y allá corrió y no se... Y espérame, pero ¿dónde está la montaña? ¿Dónde está el rollo? ¿No? O por ejemplo, estás creando una cosa hermosa aquí y de pronto, caminas y te diste en la torre a tu paisaje. Oye, espérate, te metiste al lago donde tú habías creado un lago precioso ahí. Te llevó entre las patas el dragón porque tú lo pusiste a este lado y entonces ya lo hiciste a un lado. O sea, cosas que haces, por ejemplo, hacemos nosotros un mapa. Un mapa donde te vas guiando, donde ponen las cosas, donde las vas creando, en el espacio mágico del cuento, que es entre el narrador y el público. Okay. Ese es el espacio sagrado del cuento. Para mí hoy es así. Es interesante esta visión que tienes. Y por ejemplo, o sea, cuando tú estás contando en esta forma, también, bueno, dentro de estos temperamentos, estos colores que nos estás mencionando, también alcanzas a percibir qué temperamento puede tener el público, claro, para ajustarte a ese temperamento, o primero indagas qué tipo de público es para saber de qué color andará, que bueno, seguramente los públicos han de ser de todos los colores, ¿no? Pero ¿cómo haces ese proceso? Mira, yo creo que el programa, o sea, lo que uno va a contar, tiene que ver y estar equilibrado con los 4 temperamentos. Porque en el público hay los 4 temperamentos. Entonces uno tiene que balancear su narración. No solamente en el programa que tú dices, bueno, este de animales lo voy a hacer rojo, ¿no? Y este lo voy a hacer un poquito más azul, y este más así. ¿Por qué? Porque dices, si en este se me fue uno, pues en este lo vuelvo a agarrar, ¿no? Y así. Y dentro del mismo, también dentro del mismo cuento, también existen sus colores. El cuento es de un color, por supuesto, ¿no? Algún personaje es de otro color, y también tienes que dar oportunidad a que surja ese color dentro de tu narración, dentro del mismo cuento. Entonces, si lo equilibras conscientemente, esa es una palabra que es una... Estás consciente de lo que estás haciendo. Yo llevo una bitácora, que también es otro rollo muy padre. Eso tiene un chorro de cosas que aprender, ¿eh? Está bien padre esto. O sea, yo llevo una bitácora, fíjate, que es interesante. Eso me pasó con un cuento que te voy a contar al rato. Ah, ¿verdad? Me encanta. Vamos a escuchar. Sí, pero bueno, primero está buenísimo. Porque con ese cuento aprendí algo preciosísimo de esa bitácora, ¿no? Que dices, a ver, uno piensa por el personaje. Ajá. ¿Ves? O sea, uno dice, no, es que no, espérate, como que ¿qué? No le das oportunidad a que te hable y te diga qué quiere decir. Tú le quieres imponer tu rollo. Que eso es algo muy importante de la narradora y del narrador. Uno piensa que todos los cuentos se tienen que supeditar a mí. Y ni más. Perdóname. Para mí el cuento es mi guía. Para mí el cuento me enseña cómo quiere ser contado. Para eso tengo mi bitácora, en donde digo, es que me está sucediendo esto con esto, porque Entonces pones una rayita y dices, es que estoy sintiendo, porque a mí me... Entonces, la diarrea mental sale, pum, anotas. Ay, ahora sí sigue, dijo, vas, ¿no? Y sigues con el diálogo de lo que te quiere decir. ¿Qué es lo que...? Me quiere decir esto. Oye, qué claro, qué contundente. Le quitas la emocionalidad que no le corresponde al cuento, ni al personaje. Y si tú se lo quieres imprimir, estás ensuciando lo que te dice el personaje, lo que te dice el cuento. Toma agüita. Por favor. Salud. Con el líquido más preciado del universo, el agüita. Salud. Salud, queridos. Entonces, para eso te sirve. Para que le quites la impresión que no tiene. Le quites el mensaje que no te está dando. Pues bueno, esa es otra herramienta bien padre para poder
poder contar de manera clara, de manera no sucia, porque uno ensucia las cosas. La verdad, hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Bueno, yo. yo. Sí, me he dado cuenta que yo muchas veces me di un entre con el cuento y decía, te voy a soltar, me caes gordo, ¡zas! Y sí, pues muchas veces hice eso, porque era muy fuerte lo que estaba yo tratando de imponerle. Pero ¿será que también, que de alguna forma también nos está hablando y nos está hablando de algo que no queramos escuchar? También, pero por eso tiene la bitácora. Porque entonces me estoy sintiendo porque me está llegando durísimo el mensaje que me está dando. Me está calando porque yo cuando era chiquita, pues me pasó algo parecido. O sea, es que el oso es malvado, ¿no? Pues le pones ahí, le pones. Entonces cuando te haces consciente de lo que está pasando con lo que te está diciendo, dices, claro, por eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo les voy a decir una cosa que me parece hermosísima y que lo he visto en mi vida. Los cuentos son nuestros maestros y guías. Si nos permitimos que ellos nos digan nuestras metas, son tan lindos y tan preciosos que nos los dicen de manera indirecta para que no nos sintamos tan aludidos, ¿no? Porque ya después dice, bueno, está bien, me diste, me juro, está bien, bueno, está bien. Bueno. Y entonces, bueno, te da la oportunidad de trabajarte. Oye, tienes un ego muy cañón, estás tremenda, ¿no? Te quieres lucir durísimo, pero ¿por qué? ¿Qué sucedió ahí? ¿No te hicieron caso? ¿O te sentiste abandonado? ¿Te toca una huella ahí durísima? Los cuentos, de veras, cuando ya empiezas a meterte más profundamente, te hacen ver tu suerte. Te hacen ver tu suerte porque dices, híjole, ¿por qué me llegó este cuento ahorita? ¿Qué me está tratando de decir? ¿No? Y justo con esto que estás comentando, preguntaría yo, porque apenas estaba justo entrevistando a un narrador y él nos comentaba, Lenin, él nos decía, me decía, cuento aquella historia que me gusta, pero ahorita que dices, me llegó este cuento. ¿Cómo te llegan los cuentos? Porque alguien te diga, oye, Roskis, quiero que me cuentes esto, o porque te llegó en un libro, porque te llegó en un trance, que ahorita también nos vas a contar todo eso, porque te llegó que lo escuchaste de alguien más, o tal vez no la narración de alguien más, sino que alguien más hizo referencia a él. ¿Cómo es que te llegan los cuentos? ¿Sabes por qué me río? Porque para mí ha sido mágico. O sea, para mí ha sido una manera mágica. Yo cuando, los primeros cuentos que me llegaron, los primeros cuentos que conté aquí en México, el primero que conté fue que se llamó Street Poker. Ese es un cuento buenísimo, rarísimo, loquísimo, ¿no? De los robots que se intercambian los partes, ¿no? Uno se parte un seno y el otro se quita la otra parte, y entonces al final no se lo quiere dar. Eso es un rollo padrísimo, buenísimo. Entonces, era muy chistoso. Total eso me llegó en un cuento de compilación de Edmundo Valadez, de la revista de Edmundo Valadez. Había unas revistas padrísimas, entonces ahí sí eran cuentos no tan grandes y venían ya clasificados. Entonces yo empecé a comprar este tipo de historias, ¿no? Algunas historias me las encontré pues, en una revista, estando en el dentista. Digo, ¡ay, qué buena onda! Fábrica de las palabras. ¡Wow, qué bonito está! ¡Wow, ese es para mí, lo voy a contar! Luego, me llegaban cuentos raros, muy extraños, así, de la máquina para extraer deseos obscenos. Unos, de veras, ¿no? Ahora que veo y digo, ¿yo contaba esas cosas? Pues sí, contaba esas cosas. Bueno. Pero yo quiero un cuento así más o menos, ¿cómo está la cosa? Llegaba a una librería y decía, ¿cómo está? Pero así ¿y qué onda, no? Sí. Bueno, esa fue la primera etapa. La segunda etapa, cuando yo me fui a Emerson, que ahí fue donde dije yo, ¡oh cielos! Hay una manera padrísima de encontrar los cuentos. Es que los maestros tenían una selección enorme, entonces al final hicimos
una compilación como de este vuelo, de todos los cuentos que los compañeros contaban. O sea, todos teníamos un cuento distinto para cada una de las etapas. Y luego hicimos una compilación de todos esos cuentos. Entonces, todos esos cuentos son maravillosos y obviamente estaban en inglés, pero bueno, yo hice toda la traducción del inglés al español. Y fue uno de mis primeros repertorios. Varios cuentos tengo yo traducidos del inglés, muchos. Y luego, fíjate, cosa interesante. Un día me encontré una historia preciosísima mexicana en una de las aulas de allá de Emerson, porque estaba, de un lado estaba el calendario maya, ¿no? Sí, dije, qué simpático, les encanta, son los enamorados de nuestra cultura. Y luego cuando lo volteo, veo la historia de la música. Digo, ¿qué? Tezcatlipoca. Le digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí Tezcatlipoca en este lugar? ¿No? Bueno, pues fue tan impactante esa historia, la traduje obviamente, pero en el momento de traducirla me pasaron cosas muy, muy poderosas. Conocí a las abuelas, conocí tantas cosas hermosas de mi cultura, ¿no? Y ese cuento se transformó en una anécdota que la conté a muchachos jóvenes, porque los incluyo dentro de la historia, y es así como una saga, ¿no? Una saga hermosa de encontrar que la música vive atrás del sol en un nido dorado. Y entonces Tezcatl le pide a Tezcatlipoca le pide a Tezcatl que encuentre a un muchacho que haga esta saga, ¿no? Y cuando yo la traduzco, le empiezo a meter cosas de veras que me encantaban y que me conmovían, al grado de que un día que la conté, le pido a los chavos que cierren los ojos. Y todo el cuento lo escucharon con los ojos cerrados. Y cuando la maestra dijo, usted no va a poder, maestra, ¿por qué no hago? Pues porque son niños de secundaria, son vecinos. Maestra, ¿quién es la narradora de cuentos? Yo, ¿verdad? Usted es la maestra, siéntese aquí tranquilita, tráigase su cafecito. Y también disfruta. Y disfruta el cuento, no vamos a pasar padre, ¿no? Y ahí me di cuenta que la magia, cuando estás en lo que estás, cuando estás al servicio del cuento, cuando estás al servicio de esos corazones que están con los ojos cerrados, me dije, gracias, Tlazocamati, gracias, Mateo, gracias. Empecé a entender también esas palabras tan hermosas. ¿Qué significa Tlazocamati? Significa gracias más que gracias. Ometeo es el gran espíritu infinito que vive en el universo, ¿no? Decir Ometeo, decir gracias. Gracias, espíritu maravilloso. Entonces, bueno, ahí empezó mi carrera con también entender mi cultura y empezar a contar las cosas mías, ¿no? Mías de nosotros. Porque, bueno, nosotros de nuestro país, de mi país. Porque yo contaba muchos cuentos de hadas, me encantan los cuentos de hadas, sigo contando los cuentos de hadas, pero también estoy en esta parte, ¿no? En la parte mexicana, en la parte de las energías divinas femeninas que viven en nosotros, ¿no? Yo soy Coatlicue, yo soy Xochiquetzal, soy Tlazolteotl. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que cada una de esas representaciones y esas energías significan las etapas de la vida. Y eso, claro, fui a ver a los maestros, a mis abuelas, a las Nanantzin, que son mis abuelas, que después mi Nanantzin Negra me honra con mi Chicahuastle que está por aquí, que esto es lo que ves aquí, es divino, fíjate, contaré después, porque gracias a ella me honró mi caminar como narradora de cuentos, como Huevo de Tlactoli. ¡Ay, chihuahuas! ¡Salud! Salud. Híjole. Por esto que estamos escuchando, que de pronto me empieza a revolucionar de cómo me voy, para dónde me voy, por qué me voy, ¿no? Bueno, estábamos... Porque, sí, bueno, estábamos, cómo te llegan los cuentos, sí, exacto, así. Y todo este proceso que has tenido, ¿no? Todo este cambio, pero que nos estás empapando también de otras cosas que ya nos estamos saliendo, ya no solamente es la escuela de Inglaterra, sino regresar a tus raíces. Y me gustaría saber qué es esto de justo ahorita que estamos regresando, porque creo que tiene que ver con las abuelas. ¿De qué abuelas estás hablando? ¿Qué fue una iniciación ahí? Cuéntanos. Pues fíjate, en ese afán de
te digo, las cosas te llegan de manera mágica. Hace muchos años, en el 2000, una cosa así, empecé a tener algunos acercamientos con abuelas que eran curanderas, unas abuelas curanderas. Entonces, de hecho, una hizo un libro y estuvimos inmersas en el libro de cómo se curaba. O sea, una cosa muy importante nada más de una curación en Oaxaca, solamente una, de cómo se curaba el espanto, ¿no? El susto, y hacerlo de manera moderna. Entonces hicimos un compendio, un librito muy bonito, en donde las 13 hierbas te enseñan a hacer el temazcal, el baño en tu casa, en el centro de tu casa. Bueno, el caso es que ahí empezó mi caminar con las abuelas. Y entonces un día mi amiga me dice, van a venir las 13 abuelas aborígenes del mundo y van a venir a Huautla de Jiménez, Oaxaca, con la abuela Julieta, que es una de las alumnas iniciadas de la abuela María Sabina, de los Niñitos Santos. Y ahí vamos. Ahí me fui con ella y las veo a ellas ahí. Y yo, oh cielos, ¿no? Y claro, como yo hablo inglés, pues entonces me metí hasta la cocina, ¿no? Y fue tan bonito que la abuela Cheyenne, la mujer araña roja, Margaret Behan, me hizo su nieta espiritual, ¿no? Entonces, y luego la otra, bueno, tuve 2 abuelas ahí maravillosas, ¿no? Y de lo que se trataba en los concilios era que ellas lo que hacían era rescatar sus maneras naturales de curar y rescatar sus oraciones, que no se perdieran. Entonces nos compartieron su manera de curar, su manera de ayudar a las personas con sus medicinas, ¿no? Con su palabra. Y bueno, la historia que reúne a estas abuelas es porque una de ellas tuvo una audición, es como una audición, en donde le decían, las abuelas quieren hablar, las abuelas quieren hablar. ¿De qué quieren hablar las abuelas? Entonces empezó a preguntar a todo el mundo que si conocían a alguna abuela en su país que hiciera trabajo con sus tribus y con sus personas y que hiciera trabajo real para rescatar sus culturas. Y entonces cuando le llegó esta audición, esta invitación a la abuela Yupik de allá de Alaska, Rita Blumenstein, le dio muchísimo gusto, una mujer ya de casi de 80 años, ¿no? 70 y tantos años. Porque resulta que cuando ella era niña, su abuela le dijo, tú te vas a reunir con otras 12 abuelas y les vas a dar una pluma a cada una y tú te vas a quedar con una. Y le dio 13 plumas. Y entonces cuando se reúnen por primera vez, ella llega con las 13 plumas, se queda con una, se la reparte a las otras 12 abuelas, que venía una del Tíbet, otra de Nepal, una de 4 de etnias de Estados Unidos, las Hopi, las Takelmas, las Lakotas y no me acuerdo qué otra más, México, Brasil, África, Nueva Zelanda, en fin. Y yo estuve con las abuelas para acá y para allá. Luego me la seguía Danza la India. Una abuela me dijo, tienes que contar el cuento de cómo se rescata el fuego de aquí de México. Entonces fui y la conté allá. Y luego fui a Nepal a seguir a una chamán también de Nepal. Y ahí me fui a contar allá a los orfanatos. En fin, por allá fui como abuela. Bueno, no abuela, todavía no era abuela. Pero bueno, fui siguiéndolas a ellas. Y cuando regreso, me encuentro una abuela que es mi mentora, una Nancy Negra Estivalet. Y ahí empecé a entender qué significaba caminar con mis historias reales, qué significaba caminar con ellos en nuestra tradición, la tradición mexica, que es una tradición muy impresionante, que tiene unas maneras padrísimas de vivir la vida, ¿no? Descubrir tu verdadero rostro y corazón. Que de hecho, dicho sea de paso, hicimos una ceremonia para los narradores de Oriente. La abuela los inició y les dio su chicahuastle a los narradores, a Emilio Lome, a los narradores del Oriente. Ellos tienen su chicahuastle y hicimos una ceremonia abajo del Cerro de la Estrella, en la cueva del Sopilocalco. Ahí es una cueva muy importante, o sea, se hacen iniciaciones. Entonces ahí hicimos el fuego sagrado a los 4 rumbos, pedimos permiso a todas las 7 hermosas energías y los honró con un chicahuastle, como mi padre me honró con esto, mi abuela, que me dijo, la vida se va a transformar cuando tú tengas esto en la mano, porque significa tu vida, no es un bastón de mando, no, significa tu vida y tu caminar.
Y ahí fue donde te iniciaste como abuela. Como abuela, sí, porque a los 52 años, tú, cuando ya tienes un caminar, ya eres abuela. Tienes o no tengas hijos o nietos, lo que sea, a los 52, tú ya eres una abuela. Y entonces, bueno, quiero decirte que desde el 2015, una cosa así, me dio chica Wesley, pero apenas hace 2 meses lo atavié. ¿Qué significa acabar? O sea, y fíjate que es impresionante porque estas 4 plumas son de Emerson. Ay, Estas 3 son de Cisne, me las regaló mi abuela Nancy Mellon. Esta fue la primera que me dio la abuela, la Nancy Negra, que significa tu cabeza, tu espíritu. Los 7 rayos son los 7 colores de Huitzilopochtli, del arco iris. O sea, son 7 rayos, son 7 colores. 7 colores. 7 colores. Okay. Y luego estas son de las que me regalaron en el 2010, en la ceremonia, la gran celebración del 2010 que hubo cuando cumplimos montones de años. Ajá. Y que hubo toda una cosa padrísima. Unos abuelos y unos mexicas me las regalaron. Pero lo más hermoso de todo esto, de cómo se atavió, es que cuando yo tomé los caracoles eran 7 caracoles. Cuando tomamos todas las cuentas eran 26 cuentas. O sea, sin contarlas. Y cuando lo atavié, tiene exactamente 13 plumas. Entonces, yo dije, es que estas son, y cuando las conté dije, wow, son 13. Y el corazón, que resulta que, fíjate que es el símbolo de la escuela de narración oral, que es el corazón alado, digo, oh cielos, es verdad, es el corazón alado. ¿Ve? O sea, también. No quiero tocarlo porque no sé si hay... No pasa nada. ¿No? Digo, porque hay... Me parece importante mencionar que, bueno, ahora, por lo que yo he conocido de ti, la narración también es una cuestión ceremonial y hay cosas que uno, antes de meter mano, tendría que o pedir permiso o preguntar por lo menos, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que lo maravilloso de esto, que lo que estoy haciendo últimamente, ya me estoy viendo hasta el final. Ok, no te preocupes. Pero yo creo que ¿qué tal si antes de que te vayas hasta el final, porque hay mucho que contar, qué tal si entre contadas hacemos ahorita una pequeña pausa aquí para que, bueno, yo como preguntona y mejor tú nos regalas una historia, ¿sí? Bien, A ver si el tiempo... Ok, vamos a... Adelante, ¿sí? ¿Ya? Pues esta historia me impactó muchísimo, estaba en inglés y fue un regalo de mi abuela Nancy Mellon. Y trabajé con ella un tiempo y se llama El oso azul. Dicen que hace mucho tiempo, allá por los Himalayas, en donde el frío cala hasta los huesos, por allá decían que existía un oso que le decían el oso azul. Era un oso muy codiciado, porque todos allá en el pueblo, en los pueblos, abajo de las faldas de las montañas, decían que la carne era tan dulce, que tenía la cualidad de sanarte por dentro. Los ojos eran de un azul como zafiro, y los dientes eran casi como rubíes. Cualquiera hubiera querido matar al oso, porque tenía estas cualidades. Por todos lados llegaban los cazadores a tratar de cazar al oso, pero casi nadie tuvo éxito. Sin embargo, uno de ellos subió a esa montaña y con la adversidad, con la nieve enfrente y con una tormenta gigante, pues le cayó encima y casi muere. El oso estaba en su guarida, pero era en una cueva.
Pero en la entrada, pues de tanto frío se hizo como una estelita, como un pequeño, pues como un poquito como de, si fuera como hielo. Y entonces el oso alcanzó a escuchar que un hombre estaba quejándose. Entonces se despertó porque estaba hibernando. Se despertó, rompió aquella cortina y fue en busca del hombre. Cuando llegó, el hombre casi se infarta, porque al ver ese oso tan bello, tan grande, que era realmente azul, y que sus colmillos eran color rubí y sus ojos eran como zafiro, pensó, o ya me morí, o me saqué la lotería. Pero el oso lo levantó en vilo, el hombre casi se desmayó, pero con el aliento, el oso logró que el hombre no se muriera, lo llevó a su cueva, lo acostó y lo arropó con su cuerpo. Y con su aliento trató de que el hombre no muriera. A la mañana siguiente, el hombre abrió los ojos y vio que se sintió vivo. El oso habló y le dijo, hombre, tú ya sabes dónde vivo. Lo único que te pido es que no le reveles a nadie este secreto. El hombre dijo, está bien, perfecto, muchas gracias por haberme salvado. Adiós, adiós, adiós. Y se fue, corrió al castillo, donde había una recompensa. Y fue a decirle al rey, yo sé dónde vive el oso. Entonces fue una comitiva de varios cazadores, llegaron exactamente a la cueva y el oso estaba dormido. Pero se montaron arriba en la boca de la cueva y lanzaron unas redes. Y le hicieron un ruido al oso, el oso salió y lo atraparon. Y lo pusieron en las redes. Entre varios, lo tomaron, lo pusieron en un como tipo palo y lo empezaron a bajar. Pero a la mitad del camino, el oso les dijo, habló. Los hombres casi lo sueltan, porque como un oso iba a hablar. Y les dijo, ¿saben? Yo nunca pensé que un hombre fuera a ser tan traidor. Pero no se preocupen, llévenme ante su rey. Entonces cuando llegaron, lo pusieron enfrente al rey y el rey estaba feliz porque ya lo habían capturado. Él iba a empezar a saber y a saborear esa carne tan dulce que le habían dicho que podía durar y podía vivir muchos años y además de curarse. Cuando el rey les dijo, ¿cómo fue que se lo encontraron? Pero bueno, pues el cazador nos dijo tal cosa y demás. Y a ver, ¿qué pasó? El oso se levantó y así tan majestuoso, todos se hicieron hacia atrás. Y el oso habló. Le dijo, majestad, la honestidad es una de las virtudes más grandes. Yo le dije al cazador que no revelara el secreto y lo primero que hizo fue revelar dónde yo vivía. Así que ha traicionado de una manera terrible. Entonces el rey se quedó muy impactado porque dijo, ¿cómo es posible? Tiene razón. O sea, vino y le traicionó la confianza del oso. Y bueno, dijo, está bien. Gracias por decirme. Traigan comida para el oso. Llévenlo otra vez a su lugar. Nada más muestren el camino y se regresa. Nadie tiene que saber dónde está él. Tráiganme al cazador. Y entonces el cazador, no, pero su majestad, es que usted me va a dar un dinero, dame el dinero, ya tiene el oso, ya me voy, deme el... Tranquilo, no te voy a dar nada, porque fuiste un traidor, porque traicionaste la confianza del oso. Así que lo que vas a recibir ahora es, te vas desterrado de mi reino. Y el hombre fue desterrado del reino. El oso regresó a su casa. Y el rey fue más justo. Y mucho menos. Esta es la historia de los osos. Bravo, bravo, buenísima. Hace mucho que no contaba el cuento, pero bueno, está padrísimo, me encanta. Sí, fíjate que es una historia que es de cuando el Buda reencarnó en animal.
Entonces, supuestamente es una historia de Yakata, que se llaman las historias judaicas, que se dice, ¿no? ¡Ay, Dios santo! ¡Salud! Que ahorita nos cuentas, también ese encuentro, ese viaje que hiciste para contar allá en la India. ¿Ese fue un festival, un encuentro? Bueno, cuando fui a la India, eso fue siguiendo a las abuelas. Porque entonces, los concilios de las abuelas dijeron, bueno, vamos a ir reuniendo cada determinado tiempo en determinado lugar. Entonces, después de lo que se hizo en Huautla de Jiménez, el otro iba a ser en el Tíbet, o sea, bueno, lo más cercano al Tíbet, que era Dharamsala, donde los refugiados llevan a los niños a esas aldeas y donde vive el Dalai Lama. Entonces, se hace un concilio y entonces vinieron los niños refugiados de la aldea, de los niños tibetanos, llegaron y entonces, por ejemplo, si había algún fotógrafo o una cosa así, ibas y le enseñabas la fotografía a los niños y entonces los niños iban y sacaban las fotos de las abuelas, ¿no? O sea, hacían unas cosas muy bonitas. Entonces a mí la abuela me pidió que contara el cuento, pues ya sabes, estábamos alrededor del fuego, estaban todas las abuelas contando pues, en inglés y demás cosas, ya la luz de la luna, el fuego que nunca se apagó, duró encendido 7 días, están los guardianes ahí alimentando el fuego para que no se vaya a extinguir, hasta que al final se extingue el fuego y todo el mundo ya se va a dormir y demás, ya se termina el concilio. Y pues el concilio es compartir, como te decía, las maneras de curar, las maneras de ver, las maneras de orar, y las abuelas tenían su momento para que te enseñaran qué hacían en su país. Entonces, en una de esas, pues conté el cuento de cómo rescata el tlacuache el fuego, ¿no? En mi inglés mexicano-inglés, ¿no? Que es muy vaciado porque pues, la entonación es completamente diferente. O sea, no es igual como que si fuera yo, ¿cómo se llama? Norteamericano, por lo menos, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Angloparlante, ¿no? Y no, pues es mi principal, como yo les decía, mi lengua de plata es el inglés, pero mi lengua de oro es el español. Entonces, por eso se hacían cosas tan interesantes, porque yo, haz de cuenta, el último concierto que di allá en 2015, me acuerdo, los clásicos errores que cometes cuando estás platicando en otro idioma, el clásico, sobre todo en el inglés, es kitchen y chicken, ¿no? O sea, el pollo con la cosita. Y entonces, pues así me pasó una cosa así increíble, porque yo llevaba, haz de cuenta, unos cuentos del subcomandante Marcos, y cuando yo se los mostré a mi maestro se dice, Rosa María, te admiro por la investigación que hiciste, pero son muy difíciles de contar aquí. Entonces todo lo que traía yo casi fue descartado. Y una compañera mía me dice, oye, yo tengo un libro del subcomandante Marcos. Yo así, ¿en serio? Y lo mandó traer, era un libro de vuelo, y de ahí saqué 4 historias maravillosas, pequeñitas, ya en inglés. Dije yo, gracias, Dios, gracias. Y bueno, y mi maestro contó conmigo porque me ayudó con el inglés, y bueno, pues hacer una cosa muy bonita. En fin. Pero esos cuentos que tú llevaste, ¿eran difíciles de contar por el idioma? Sí, por el idioma. Porque eran muy poéticos. Adelante. Sí, bueno, yo me imaginaba que por la temática o porque tal vez también contextualizar a la gente puede ser un poco complicado, ¿no? También eso. Eran muy padres, pero entonces se quedó alguno, pero lo tuve que hacer brevísimo, o sea, muy breve, limpiarlo muchísimo, mucho, para poderlo contar. Y mi maestro definitivamente me ayudó. Lo que yo entendí, lo que yo aprendí fue el lado poético. O sea, es empezar de una manera muy amorosa y terminar de una manera muy amorosa. O sea, escoger una imagen que de verdad te llevara a descubrir todo lo que iba a pasar y terminar con una imagen también que concluyera muy bonito lo que estabas contando a través de todo ese caminar de la subcomandante Marcos, la subcomandante Ramona, de las huellas de él. ¿Por qué
Dice, ¿por qué tú, cuando tú caminas, no dejas huella? Y cuando yo camino, dejo una huellota, ¿no? Decía eso. Dice, bueno, yo sí conozco la montaña, ¿no? Cosas así. En fin, sí, es todo un reto, es todo un reto. Ay, ¿Y qué pasó cuando cuentas esas historias? Porque algo sucedió allá, ¿no? pues mira, yo me relajé y gocé, porque dije yo, ¿no? Porque contar en inglés tiene todos sus rollos, ¿no? Por ejemplo, yo admiro mucho a Valentina, nuestra amiguita Valentina Ortiz, que es angloparlante, y que se avienta y en Nueva York hace unas cosas padrísimas, ¿no? Y cuenta en inglés completamente, ¿no? No es fácil, no es fácil. Sobre todo yo me fui, yo no cuento en inglés, o sea, no, yo cuento en español, pero para irme allá y aprender, dije yo me voy porque me voy y me aprendo porque aprendo y doy y le doy, ¿no? ¿Qué me traigo de aquí, no? ¿Qué me traigo de allá? Esas gemas padres, ¿no? Dices, te tienes que trabajar como si fueras una poeta, yo, ¡zas! ¡Qué buena onda!, ¿no? ¿Cómo le encuentro la poética a las cosas, la poética a los cuentos, a lo que voy a hacer, a lo que voy a decir, ¿no? Y yo he encontrado, por ejemplo, que a mí me encanta ahorita cantar cantos pues de nosotros, ¿no? Con el tambor y todo eso, y hacer marco, y para mí eso es una parte de la poética de lo que voy a hacer, ¿no? Es contar cantando y contando con el tambor o con algún instrumento que me encanta. Ya viste que tengo ahí un montón, Sí, y acá tengo un chorro, y todos los cuentos, todos los toco, y me gusta mucho meter eso en mis cuentos. Genial. Y ¡Salud! salud, salud. Pero yo sé, es que ya anduve aquí chismeando un poquito en la casa, ¿verdad? Está bien. Que no sé si haya sido en esa ocasión o después, o en las dos, que hubo unos regalitos que trajiste de allá, unas premiaciones, y que bueno, también lo mencionamos en tu semblanza, ¿no? Fíjate que... Y sí voy a contarte la anécdota porque es algo muy bonito, es algo que a mí me conmovió hasta las lágrimas de plano. Porque dije yo, Diosito, gracias. Estaba aquí con mi asistente y entonces saqué todos mis reconocimientos y todos mis premios aquí en México, mis diplomas, ¿no? Y las fotos y todo. Los llené el escritorio y entonces me queda viendo y me dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Digo, algo tenemos que hacer. Y entonces dije yo, como que necesito un reconocimiento, ¿no? Como que necesito algo así padre, o no sé, algo interesante, no sé. Entro a mi mail y dice, ha sido usted seleccionada para que venga al festival del 2015, en el Festival del Narrador de Cuentos del 20 de septiembre, son 4 días, y queremos que venga. Sharjah, Emiratos Árabes, uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos. Entonces le hablé a una de mis amigas, una inglesa, le digo, ¿y tú sabes que hay un instituto así? Me dice, no, no tengo ni idea. Hablé aquí a México a ver si sabían algo, me dice, no, no. Sabemos que todos tienen sus maneras de contactar a las personas. Nosotros no tenemos ninguna injerencia, ellos son los que le van a mandar todo si es que la van a invitar. Me dice, ¿tiene su pasaporte? Sí. ¿Tiene su visa? Sí. Mándenos. Pues mando la visa, mando el pasaporte. Y me dice el señor Resnara, me dice, bueno, le esperamos aquí tal día, aquí le da su billete, su boleto de avión, todo pagado, tal. Digo, bye. Mágicamente llego a ese lugar maravilloso, ¿no? Y como que me decía, mi abuela Nancy me dijo, hay que hacer contacto con el país a donde vas, y la mejor manera de hacerlo es hincarte y poner tu lengua en el piso o sea, como saborear la tierra, ¿no? Y le digo, no me digas que eso es lo que ha hecho el Papa cuando viene, que es el Papa, exactamente. Eso hace que se te vaya nivelando todo lo que tú eres con el país a donde vas. Yo digo, ¿en serio? Pues yo la noche llegué, me crucé, fui al Pasto, bueno, ahí por ahí me hinqué y dije, Diosito, gracias, y te di un beso y una probadita de beso.
Y bueno, en el transcurso de lo que vimos, que bueno, conté con algunos franceses, con algunos chavos de allá, con algunos chavos pues de varias partes del mundo, algunos de Filipinas, había algunos rusos, había mujeres de otros, de 3 o 4 países, ¿no? Entonces, cuando yo llego, de pronto veo los taxis y veo las pancartas y veo los ¿qué te diré? Pues, unos como es banderines, unos banderines, entonces eso se parece a mí. Pues yo estaba en todos los banderines, junto con otros, así digo, oye, me parezco a la que está ahí. Pues, sí, soy yo, eres tú. Porque hicieron caricaturas de nuestras caras. Ajá. Entonces, pero me escogieron a mí con otros 2, pero se me veía mi cara, y digo, ay, en la torre. O sea, los taxis traían impresos las caras de los narradores y de la gente que iba a estar en el festival. Para que todo el mundo se enterara. Llegamos y el mero jeque, el mero presidente de ahí, el gobernador del Emirato, es el sheik Al-Qasimir, pues en el palacio, ¿no? Las pancartas y todo el rollo, el palacio, en fin, o sea, creo que fue un recibimiento impresionante. Yo conté cuentos de Día de Muertos, que llevé a mi Catrina y puse una cajita que decía, la Catrina se va al bye-bye, ¿no? Entonces ahí llevaba yo con mi Catrina, ahí con mi caja, la regalé al mero mero de ahí, del director del Sharjah, del Instituto de Herencia Cultural. Y bueno, todo padrísimo. Entonces ya regreso, ¿no? Padrísimo. Y entonces, cuando yo saco las cosas en el 2018, digo, oye, como que necesitaría un reconocimiento. Ajá. ¡Ping! Me mandaron un mail. Ha sido usted seleccionada, véngase porque la necesitamos el día 26 de septiembre, porque va a ver, en el 2018. Pues ahí voy, igual, todo pagado. Ahí voy, ¡tarán! Llego. Pues, un recibimiento increíble. Era para homenajearnos, ¿no? Y entonces, bueno, pues me dio un reconocimiento padrísimo. Y aparte una lana en dólares, yo no sabía, yo ya me iba, me decía, no, pero, hay una lana, le vamos a dar en dólares. Ay, ¿en serio? Pues va, padrísimo, qué buena onda, buenísima onda, ¿no? Y luego me dijeron, te queremos invitar al país, a México, que vengas con una muestra, pero pues ya en eso ya murió mi mamá y demás cosas, y bueno, vino todo el rollo de la pandemia y bye. Pero sigue la relación ahí, padrísima, con el señor Chávez. Y luego me dijeron, ¿a quién podemos invitar? Entonces invité a Waiki de Perú, a este chavo, a Willow Aronategui, de allá de Colombia, y a quién más, no me acuerdo quién más también. Y nos invitaron a participar. Y después me enteré que hace poquito estuvo esta niña, ¿cómo se llama? ¡Ay, la morenita! ¿De dónde? ¿De España? No, de aquí de México. De aquí de México. Fue. Y no sé cómo llegó, pero la invitaron. Jania. Jiménez. Jania. La única Jania que conozco es una chavita que es también muy jovencita que cuenta. No hemos podido coincidir para platicar nuestras anécdotas, pero alguna vez coincidimos. Y qué interesante, me encanta, bueno, dentro de la semblanza que nos compartiste, esta parte del Día de Muertos, y que, digo, amén de ahora, en los últimos años, por lo que ha hecho Disney, que la gente se ha enterado un poquito más, pero qué atracción tiene México a raíz de esa costumbre tan hermosa que tenemos, ¿no? Sí, pero gente que no es, sí es conocida, pero no tampoco, en esos pueblos se olvida. Se quedaban así, ¿cómo que la muerte? ¿Qué onda? ¿No? Se quedan así muy impactados. Sí, creo que es como la reacción que hay en muchos países cuando se enteran que celebramos la muerte, sí, ¿no? O que tenemos esta celebración del Día de Muertos. Y que de pronto pueden decir, bueno, como algo tan triste, porque en muchos lugares así se ve, o tan trágico, otra visión que tienen, como es que lo realizan. Sí.
¿qué tanto te gusta tocar o llevar ese tema a otros lugares? O también exploras y bueno, contar además las leyendas de acá, los mitos de México, ¿qué tanto los compartes? Porque bueno, ya nos dices que te gustan mucho las historias o los cuentos de hadas. Sí, sí, todos eso me encanta. Pero los de México, ¿qué tanto los defiendes o qué tanto los transmites, los compartes con ellos? Bueno, por ejemplo, en el 2015, después te digo de que me fui de inmerso, me invitó JJ, un colega de nosotros de hace muchos años, que vive en Austria y que tiene un festival que lo hace allá en Graz, Austria. Entonces me invitó, entonces me llevé toda la parafernalia, me llevé los papeles picados divinos que hace Mario López, que Mario López fue un premio nacional de artes de México, hace unos años, entonces porque tiene el récord mundial de hacer la Catrina más grande de papel y la más chiquita. O sea, una cosita de ese tamaño y una cosa totototota que era del tamaño así enorme. Entonces me llevé unas de 1.5 por 2, por una cosa así, una azul, una verde, una rosa, una amarilla, una naranja. Y me hicieron un tubo y bueno, me llevé eso. Luego me llevé unas Catrinas que también me las hizo él y le regalé una ya. Le llevé un montón de cosas que se le quedaron a él para sus próximos presentaciones. Y bueno, me llevé mis cuentos de Día de Muertos y entonces contamos él y yo, contamos padrísimo y cantamos y padrísimo. Me llevé los cuentos y era para la gente que hablaba español o que estaba aprendiendo español allá en Graz. Y bueno, estuvo padrísimo, lindísimo. Llegamos a una casa que es de una de las narradoras de allá, nos dio posada, en fin, padre, bien, muy bonito, fue un encuentro muy padre. Creo que él ya había invitado a Beatriz Falero, ya había ido, creo que a Ana Rosa Rivera de los Santos. Y bueno, tuve la fortuna de ir yo también como invitada y pues fui y también allá se escucharon. Entonces, yo creo que eso es algo muy... La gente se queda impactada, ¿no? De las cosas que puede uno decir acerca de la muerte y cómo la toma uno, ¿no? Y yo, que hablaba de bulto también con mi Catrina, que era desarticulada, todas con sus plumas así ya sabes, pero de papel, ¿no? Y así chiquita, que me llevé otra cuando fui a Emerson. También me vestía de negro y me la ponía aquí porque tenía como una jaretita aquí. Me la ponía aquí, entonces me quedaba el sombrero acá y andaba yo así en el metro y en el camión y todo. Entonces la gente así, ¿no? Porque hicieron un festival también muy padre, no sé, se era la cultura de ellos con la cultura de nosotros. Hicimos pan de muerto, porque en la escuela tiene su panadería y tiene su... No, o sea, para mí fue verdaderamente increíble llevar todo esto porque sí, la gente sí se mete y estaban ahí haciendo el pan, estábamos haciendo esto y contando las historias y bueno, teniéndola ahí de marco, pues es increíble. La verdad es cuando uno está en otro país y que llevas tu cultura, pues te la pasas muy bien y la gente es muy amable, amorosa. Y bueno, salen a relucir pues los cuentos de veras de dónde eres, ¿no? De lo entera que eres. Entre el español y el inglés y todo el rollo, pues se hace la cosa bien padre. Y además, bueno, seguramente tu trabajo hace rato me estabas comentando, fuera de cámaras. Sí, también todo este proceso mental que tienes que realizar, porque bueno, imaginarnos primero que vas a aprender a una escuela, bueno, que además hablan otro idioma, pero dices, yo me aviento, medio le sé ahí el inglés, vamos. Pero, cuenta ahora en inglés. Sí, es otra rollo. No es nada fácil. Pero mira, yo creo que cuando tú te avientas y dices, esto va para mí, porque el día que me fui a estudiar lo de los cuentos curativos, el cuento de Nancy Mellon es cómo los cuentos repercuten en tus órganos, y fue también toda una enseñanza increíble, los cuentos que van al corazón, los cuentos que van al hígado, los cuentos que van al pulmón, al estómago. Y como cuando empiezas a ver cuál es el arquetipo, cuál es la persona, qué tipo de personaje puede tener
esa reacción con los cuentos, o sea, pues ese cuento le va a llegar al estómago. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Y hacer todo un trabajo con la bibliografía y con los cuentos que nos iban llevando precisamente a ir descubriendo que realmente tu voz, lo que dice el personaje, te puede llegar muy fuerte. Por ejemplo, al pecho, ¿no? Es el amor, ¿no? Es el corazón. Y cuando estás contando un cuento que llega realmente aquí, ¿no? Cuando llegas, es que me llegó la panza, es que este personaje, pues es que es un cuento que te llega al estómago, ¿no? Y cuando te llega a los pulmones, por ejemplo, no sé, o sea, son experiencias en donde a mí me han sensibilizado muchísimo a entender cómo somos las personas, ¿no? Y no es que digas, tú es que le duele el hígado y le voy a contar un cuento del hígado. No es tanto así, ¿no? No es tanto así. Pero sí es decir, cuando tú estás comentando, estás platicando alguna cosa, pues sí te salta, ¿no? Decir, es que sí tiene algo que le está lastimando en tal lado. Entonces, a lo mejor este cuento, tal vez, si se lo puedo contar, a lo mejor le puede llegar, ¿no? Y decir, es que ese personaje está tremendo y me llega durísimo, ¿no? Y es por eso que ella cuenta que no solamente es el arquetipo del cuento, sino también puede ser una postura, puede ser una música, o sea, son varias cosas por donde le llegas a la historia para que esa historia te capte y te digas, ay, me la sentí aquí, ay, la sentí acá, ay, la sentí por acá. Sí, así era. La elocuencia del cuerpo y cómo las historias te llegan hacia diferentes partes de tu cuerpo. Sí. Y ahora estás tocando un tema que me interesa mucho que conozcamos. Me parece que hemos escuchado, bueno, yo he escuchado de varios compañeros narradores y bueno, de varias personas que justo la narración sana, ¿no? La narración cura. Regularmente, en mi experiencia, y bueno, como yo inicié también en los cuentos, fue como promotora de lectura. Y creo que muchos de los narradores de acá en México, o la mayoría de los que yo conozco, están o estamos enfocados o partimos de ahí. O muchos que empiezan con la narración, empiezan a vincularse hacia la promoción de la lectura. Pero está esta otra parte. Y creo, además, que la narración cabe en muchos lados y en todo. Porque no solamente para promover la lectura, no solo para sanar, para vender, hasta para timar, y que de pronto por ahí también dicen, ya no me vengas con estos cuentos, porque es como estar engañando a la gente, ¿no? Y ahí yo estoy en desacuerdo. Pero bueno, hay que dignificar la palabra cuentos, ¿no? Pero me quiero enfocar en esta parte de los cuentos curativos. ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo descubres a Nancy? Bueno, nos estabas contando esto de las abuelas. ¿Qué es lo que te llama la atención de los cuentos curativos? Y ahorita me llama la atención esto que mencionas, de ese cuento va a cierta parte del cuerpo. ¿Y qué tan conscientes o qué tan consciente eres tú para justamente narrar historias? Y no sé si pudiera suceder, porque me parece que la palabra tiene una energía y una fuerza muy importante, y que así como puede sanar, también puede, no sé si destruir, pero lastimar, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de cómo llegas a esto de los cuentos curativos y esta conciencia que hay que saber qué historias contar o incluso qué historias no contar porque pudieran lastimar al otro. Hay historias que no. Mira, cuando hablamos del cuento para ayudar al otro a que encuentre algo que perdió, por ejemplo, que con el cuento lo encuentras,
definitivamente para mí es en ritual, es en ceremonia. Cuando yo empecé esto fue con los policías, con los oficiales de policía, en el programa de Manos Manzanas de Pintura. Yo ya había tenido ese trayectoria con estos policías, entonces quedó muy bien el trabajo que hicimos porque los 120 oficiales contaron cuentos, ¿no? A manera de prevención del delito. Entonces, todo el repertorio tenía que ver con eso. Eran cuentos de animales, que tienen enseñanzas, y bueno, ¿no? Vas enseñándoles cómo y demás cosas, y tener un repertorio para que ellos pudieran contar. Después fue un poquito como conocerse a sí mismos y ver desde, por ejemplo, el reino de la piel, supongamos, ¿no? Porque yo sabía que algunos tenían heridas, ¿no? Fíjate, o sea, eso fue muy fuerte, porque empezamos a platicar y de pronto veías su mano y veías una herida ahí en su mano, es una herida en la piel. Y entonces, bueno, había cuentos que hablaban de eso, hablaban de la piel de la persona, ¿no? Y era un cuento fantástico, ¿no? O sea, un cuento en el reino de las hadas. Y cuando él contaba la historia, pues entonces contaba también un poco lo de su cicatriz. Entonces, empezaron a hacer cuentos en donde ellos ya se empezaban a involucrar más y empezaban a involucrar más su corazón. Pero eso no fue desde el principio, eso fue ya la segunda, tercera etapa. Al grado de que varios de ellos, por ejemplo, una de las mamás llegaba llorando. Y es una cosa que yo no pensaba que un cuento pudiera tener tanto impacto en mi familia, ¿no? Cuando yo se los contaba a mis hijos, al final me dijeron, ¿sabes qué, mami? Síguenos contando, porque verdaderamente esa etapa, ese momento que nos estás haciendo, te olvidas de ser policía y eres tú. Y eres tú contándonos una historia con todo tu corazón. Entonces la chava se conmovió muchísimo, se dio cuenta de que era una tirana, ¿no? Y llegaba con sus hijos igual como policía, igual. Entonces cuando llega conmigo, llega con sus lágrimas, le digo, bueno, pues qué bonito que el cuento te enseñó eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? De manera muy natural, de manera muy intuitiva, si tú quieres, ella se da cuenta, pero es a través de la historia, ¿no? Entonces, para mí es eso. Para mí fue eso, son esos focos maravillosos en donde la gente dice, es que me pasó esto, y entonces esa cicatriz fue así, así asado, ¿no? O ese cambio que hubo, ¿no? O, por ejemplo, te digo, de pronto llegar y ver a un oficial muy joven y llegar con las lágrimas, me digo, oye, ¿pero qué te pasó? Es que acabo de tronar con mi novia, ¿no? Pero yo lo vi así tan angustiado, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿puedo contar una historia? En ese momento, digo, esta es la historia de un príncipe que iba en su caballo y fue galopando y acababa de ser, su corazón había sido roto en ese momento, hace cuántos días. Pero su caballo le dijo, vente, vámonos, vamos a galopar. Entonces se fue galopando y llegó a otro reino y de pronto ahí había un baile, ¿no? Y había un montón de muchachas, ¿no? Entonces bajó del caballo, el caballo casi dice, pájate, bájate, bájate. Entonces se bajó, llegó al baile y entonces vio una muy hermosa, le invitó a bailar y la chica aceptó y comenzaron a bailar. Entonces total que bailó como con 5. Y el chavo hace cuenta y luego estaba viendo su cara y ya se le secó las lágrimas y se empezó a sonreír. Entonces cuando terminé el cuento se fue rapidísimo. Digo, ¿qué te da el cuento? Dice, pues que puedo tener muchas más. De eso se trata la vida. O sea, era en el momento. ¿Entiendes? O sea, a mí me ha pasado mucho eso también. En otra ocasión estaba yo con 50 maestros enseñándoles, porque era importante contar historias. Hicimos una dinámica de una visualización creativa muy padre con el tambor, que es una cosa muy bonita que hago también. Y cuando yo le pregunto, le digo, ¿qué fue lo que viste? Se para la maestra y me dice, pues yo me vi caminando por una montaña y llegué a la punta, pero llegué con mucho dolor y sentía como que los riscos me lastimaban el cuerpo y cuando llegué así hasta arriba, pues de pronto me sentí desnuda y me quise tapar, pero no me dejé tapar, entonces me vi, tenía yo un traje como transparente y en eso se desconecta ella y dice, bueno, pero ya, y bueno, y entonces todo el mundo así, primero se estaban riendo, ¿no? Luego dejaron de reírse y cuando ella regresó le digo, ven, pues me permites contarte la historia. Entonces le cuento la historia en el lenguaje de las hadas y se queda ahí así y todos así sin respirar
Entonces, le digo, bueno, termino de contarle la historia. Entonces me queda mirando y le dije, es que esta mujer, esta princesa eres tú. Pero fue en ese momento, o sea, no, eso fue hermoso, ¿no? Y luego te digo, con los oficiales de policía, con las manos manchadas de pintura, me regreso un poquito, hicieron todo un trabajo, eran varios niños que se habían quedado sin sus padres, habían muerto en los, ya sabes, en el narcotráfico, con esos preciosos Black Hawk, que son los helicópteros maravillosos que se caen y va y todos. Entonces los reunieron, empezaron todos a hacer cosas muy lindas con Emiliano Gironella, que es un gran pintor, y a mí me invitaron como narradora de cuentos. Entonces les conté cuentos, ¿no? Unos 2, 3 días, y al final les conté una historia. Es una historia que la gran abuela imaginación me dictó una noche anterior, porque hice mi ceremonia conmigo, ¿no? Entonces ella me mostró las imágenes. Y al otro día yo les conté la historia de esos héroes, ¿no? Que fueron caminando por un lugar, se encontraron un lago y desde el otro lado les llamaban. Entonces, con todas sus heridas entraban al lago y cuando salieron ya tenían heridas y se fueron caminando cada uno con un guardián y hasta un lugar mágico, ¿no? Entonces, bueno, es muy pequeño lo que te estoy contando, pero todos los niños y las mamás verdaderamente necesitaban esa historia. Y esa historia llegó un día antes, ¿no? Y yo nada más vi las imágenes y las conté. Entonces, eso es lo que dices tú, es que eso va, no. Es esa invocación, es esa gran permiso que me da esa abuela en donde yo la invoco, que esa es otra cosa, ¿no? Es verdaderamente prepararte para que te venga la imagen que se necesita en ese momento, para que tú la puedas decir solamente, ¿no? Bueno, eso es lo que yo digo. No es que sea curativo, no. Se necesita esa imagen y esa imagen llega donde tiene que llegar. Y después cuando viene la retroalimentación de las personas que dicen, ¿sabes qué? Me llegó profundamente. Gracias por haberme dicho esto, ¿no? Y bueno, yo no fui. Fuiste tú misma, ¿no? Fuiste tú misma al decirte, pero no te diste cuenta. Y cuando yo te la recuento, te la digo, te la interpreto, te la digo en ese momento, ese es cuando abres los ojos y dices, es cierto. Bueno, es que pues supongo que es algo como cuando estás tan metido en un problema y estás tan embotado con ese problema que no, puede ser que no le estás encontrando solución, pero alguien que lo está viendo desde afuera, ¿no? Tú estás por acá queriendo pasar por acá, fuerza por acá, siempre por acá y dices, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Pero alguien que está de afuera dice, oye, dale vuelta, o por este otro lado puedes, y no es una cuestión como de esquivar tal cual, sino hay otro camino, hay otras formas de solucionar las cosas, sí. ¿no? Hay otras formas de llegar a ahí donde quieres llegar o de resolver eso que quieres resolver. Así es. Y entonces, bueno, cuando uno está ensimismado, justo ensimismado, sí. ¿no? Sí. No te sales y ves, pero es lo que estás haciendo tú por medio de los cuentos. Y que te iba a preguntar justo, por ejemplo, con este joven que acababa de tronar, fue un cuento que igual tú escuchaste, fue un cuento que inventaste en ese momento. En ese momento se lo inventé. En ese momento lo inventé, o sea. Para hablarle de otras posibilidades. Rompes, o sea, ese tipo de historias rompen con lo cotidiano, rompen con lo que estás viviendo y te hacen despertar. O sea, todo esto que te comento es una metodología que he aprendido durante mucho tiempo con mi amiga, con mi maestra Nancy Mellon, con otro maestro, que hacemos una cosa con varias cosas que yo lo he integrado a mis cuentos y a la imaginación, a la alta imaginación. Entonces, ahí es donde se reúnen todas esas técnicas, todas esas cosas que he aprendido y resulta esto, ¿no? Y bueno, y que seguramente, a ver,
porque de pronto, bueno, y me regreso tantito, un poquito, me voy hacia, hablo de lo que yo sé y lo que conozco, eh, que de pronto lo que yo me encuentro a veces en las escuelas, que es mi contacto y mi trabajo con maestras, que de pronto dicen, ay, un cuento para tal cosa, o un cuento para esto otro, pero que va como una academización, no sé si sea la palabra, Sí, ¿no? sí, Pero querer, o adoctrinación, ¿no? Ujú. Una cuestión de adoctrinamiento, Ujú. pero de este lado no, o sea, no te inventaste ese cuento para este joven en esta anécdota que nos cuentas o en cualquier momento, no es un inventar la historia o que te llega la historia para adoctrinar y decir, ay, por favor, deja de estar llorando y hay otras, ¿no? Puede haber más con esta intención de adoctrinar, sino irá más justo sacarse de ese ensimismamiento. Ensimismamiento, sí. Ensimismamiento. Yo creo que ese es el compromiso, ese es el compromiso de la narradora de cuentos, bueno, al menos el mío. O sea, no solamente he contado cuentos a niños, a adolescentes, a mamás, a papás, que les enseño a que creen cuentos a sus hijos, que creen el momento dorado y precioso en sus casas, que he hecho un montón de cosas de eso, señora, en la pandemia hice varios talleres así, que para crear el espacio mágico en sus casas. Yo veía cómo estaban sus comedores, su cocina, su recámara, y yo decía, es que ahí puede ser, ahí puede ser. O sea, creo yo que la responsabilidad, más bien, la responsabilidad y ética de nosotras, las narradoras y narradores, es ir más allá. A mí la vida me ha llevado más allá de los cuentos, más allá de cómo contar una historia, o cómo invocar a esa abuela que me dice, es que esta imagen va ahorita, ¿no? Yo creo que es cuando estás realmente al servicio completamente de esa persona y de esos seres. Yo tenía 120 almas ahí conmigo que querían contar y que salieron cosas impresionantes. Yo tuve que defender los cuentos. Hubo momentos en donde yo venía con mi amiga, con mi asistente, le digo, es que sí, ya, o sea, no puede ser, ¿no? Ya quiero tirar la toalla. Dice, es que si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Termina de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces dije, va, me aviento hasta el fondo, hasta lo que haya que dar para que ellos puedan contar una historia, ¿no? Yo estoy al servicio. Y bueno, estar al servicio significa estar pendiente de lo que está sintiendo el otro, de lo que le está pasando al otro. O sea, era verdaderamente una de las oficiales de policía un día dijo, yo me voy a quitar la vida, me vale nada eso. O sea, se quería suicidar. Entonces yo dije, espérame, porque no llegó digo, a ver, la empecé a arrastrar, digo, ¿dónde está Florita? No, pues que no, ¿cómo que no vino? A ver, llámale por teléfono, ¿por qué no vino a su clase? Entonces, cuando me contesta el teléfono, me dice, maestra, gracias. Gracias por llamarme. Porque no sabes lo que estaba yo sufriendo en este momento. Ya no quería saber nada, nada. Te me vienes ahorita, ¿qué estás haciendo? Va, aquí te espero. O sea, era darle seguimiento, estarla escuchando, a ver dónde estás, ¿no? O, por ejemplo, otra que te dice, cuando yo les digo que se bauticen, nos vamos a encontrar su nombre de narradora de cuentos que está en padres esa ceremonia que hacemos, me dice, yo me voy a llamar Ruth. Sí, pues se llama Ruth. No, Ruth Bailer. ¿Cómo Ruth Bailer? Como el perro. Es que hay unos que son los Rottweiler, ¿no? Dice, soy Ruth Bailer. O sea, era tremenda con sus hijos, como un perro sabueso, ¿no? Pero, ¿cómo le encontró, no? A su nombre, en lugar de Ruth Bailer, ¿no? Ruth. Y le decía, Ruth Bailer. Y todos así, guau, 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 ¿no? O sea, es chistoso, encuentras cosas tuyas dentro de tu nombre. Vaya, empiezas a saber más de ti y eso te completa tu misión como narradora de cuentos, hasta tu nombre que te inventas, ¿no? No sé, o sea, es una, como les digo yo a mucha gente, le digo, es que esta misión es interminable. La imaginación es interminable. El día que el ser humano deje de imaginar, ese día nos morimos tal vez. Porque en la imaginación, la intuición y la inspiración son los tres dones más altos que tiene el ser humano. Y van juntos. Eso me enseñó mi maestra Nancy Meri. Imaginación, Intuición e inspiración. Son las tres. Son tres, una triada. Y van juntas.
Ay Dios, cuántas cosas hemos contado y hemos dicho de la narración y de toda la onda, Dios. Ay, Pues la narración, sanación, iniciaciones, has tenido, y creo que habría muchísimo más que contar, que nos cuentes, que conocer acerca de ti. Y pues bueno, para conocerte más, ¿qué tal si nos compartes tus redes sociales? Que dicho sea de paso, la invitación a que te escuchen todos los jueves a las 8, sí. a ver, Está padre. nos cuentas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo sí creo que fue así muy, de querer decir tantas cosas tan padres, pero bueno, en tan poco tiempo, pero bueno. En el programa de radio, es El Universo en un Cuento, es en Caldero Radio. Caldero es KLD Radio, caldero.com. Estamos en varias redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, con el programa de radio todos los jueves a las 8 de la noche. Y luego estoy, pues mi Facebook es Rosa de María Durán. Ahí es donde hago mis cosas también personalmente. Y está la Escuela de Narración Oral México, que también la encuentras en Facebook. Y bueno, pues eso es lo que así me pueden encontrar, ¿no? Y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Padrísimo. Y las cosas nuevas, bueno, pues estamos ahorita organizando lo de las puntadas del corazón, que va a ser pues es una formación como narradores y también con los tapetes contando cuentos, etcétera, pero también tiene otro sesgo, también ceremonial, y también de contar historia personal, aderezada con rito y demás, ¿no? Entonces va a ser una cosa muy bonita de hacer tribu, ¿no? Hacer tribu y hacer comunidad, eso está padre. Y bueno, pues me pueden encontrar ahí y vamos a hacer algunas otras cosas, retomando los conciertos también de cuentos que estábamos haciendo hace como 2 años, y gracias a la pandemia pues los puedo hacer. Y bueno, yo sí lo voy a decir en vivo y a todo color, en directo, porque si lo digo así, se va a cumplir. Entonces, el día 25 de noviembre, y se los voy a ir diciendo, porque esto para mí es como pasar por hacer un rito de pasaje, ¿no? Por mi vida. Y es cuentos, un concierto de cuentos y vida, ¿no? Que es mi vida. Para celebrar tu cumpleaños. Para celebrar mi cumpleaños, que va a ser un concierto, cuento y vida. Entonces, eso va a ser. Y ya los invitaré a quien quiera echarse una tacita de cacao deliciosa en ceremonia y además cuentos también. Porque ahí también hay otra historia. Hay otra historia. Cacao. Ahí está, es una linda historia, pero eso es otra historia, eso es otro programa. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a todas las narradoras de Red de Narradoras México. Gracias a ti, querida mía, por venir a mi casa, por estar aquí en este recinto, en este oasis divino que te da la bienvenida y que te agradece también este precioso lugar que es mi casa, que es también su casa. Mi casa es su casa. Muchísimas gracias, muchas gracias a ti por abrirnos las puertas, abrirnos el corazón, compartir esta experiencia que has tenido, conocer otra visión de la narración oral, adentrarnos a todos estos mundos mágicos que habitas y que eres medio que nos has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a mí también. Muchas gracias. Pues bueno, los esperamos en la siguiente de Entre Contadas. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bye. Red de Narradoras México.